Cosechar caña. Una labor sacrificada que desde hace 80 años se realiza en el norte uruguayo. Una tarea que ha ido pasando de generación en generación, en una región del país donde hacerlo es prácticamente la única fuente laboral a la que pueden acceder. De día, de noche, en días cálidos o muy fríos. Así transcurren los aproximadamente 160 días que dura la zafra. Por eso hoy quiero contarles y mostrarles ese sacrificio, para tratar de entender juntos qué es lo que significa la cosecha de caña de azúcar para los habitantes de Bella Unión. Bella Unión es la ciudad más al norte del país, a orillas del río Uruguay. Está situada en la zona de la triple frontera que comparten Argentina, Brasil y Uruguay. Una zona muy pintoresca a orillas del río más importante de nuestro país, justo donde sus aguas empiezan a bordear el territorio nacional. Casi 20.000 personas viven en la ciudad, de las cuales en su inmensa mayoría están vinculadas directa o indirectamente a la caña de azúcar. Y es lógico, si tenemos en cuenta que más de 2.500 personas están vinculadas directamente al trabajo, tanto en los campos como en el área industrial, a lo que se le suman todos los servicios que se brindan relacionados a la logística del sector productivo. Un dato interesante es que no fue precisamente en Bella Unión donde se intentó crear la industria de la caña de azúcar. Fue en el departamento de Rivera, región que aparentemente reunía las condiciones climáticas y geográficas para la misma. Pero surgió un problema: no había agua suficiente para las plantaciones. Por eso el ingeniero Alfredo Mones Quintela viajó hasta este rincón del Uruguay, donde comprobó que las condiciones también eran propicias y que con los ríos Uruguay y Cuareim nunca les faltaría agua. Así comenzó a gestarse una historia que, como dice una canción de Jaime Ross, tuvo más hamacadas que un tren. Porque así han transcurrido las décadas en torno a esta producción, con momentos buenos y de gran optimismo, y otros de mucha angustia e incertidumbre. En el año 38, a iniciativa de ANCAP, se comenzaron los primeros ensayos en Rivera, en el cual el suelo era apto, pero el gran problema es que no tenían agua suficiente. Entonces, ¿qué lugar del Uruguay tenía un clima adecuado y abundancia de agua? Y en el mapa indica Bella Unión, que tenemos el río Cuareim y el río Uruguay. Y ahí en el año 41 se comenzó los primeros ensayos. Y de esa fecha hasta hoy, todos los años lo cultivamos y es parte de Bella Unión. Porque cuando hablamos de caña de azúcar en Bella Unión, hablamos de 1.400 cortadores, hablamos de 250 graperos, camioneros, hablamos de más de 500 personas trabajando en la fábrica, hablamos de 200 productores, hablamos de 2.500, 3.000 personas vinculadas en forma directa al cultivo. Y si consideramos un núcleo familiar de 4, estamos hablando de 10.000, 12.000 personas que dependen de la caña de azúcar. En una población de 18.000, 20.000 habitantes como tenemos, es fundamental para nosotros el cultivo de caña. Mones Quintela estaba convencido que estaban dadas las condiciones para desarrollar esa industria, pero la realidad es que por múltiples factores nunca terminó de consolidarse un proyecto. La historia marca que sociedades anónimas, emprendimientos privados y posteriores cooperativas fueron fracasando en sus intentos. Pero hubo algo que siempre unió a varios emprendedores de esta zona, y fue la convicción de que podían vivir de esa producción. En 1970 varios productores se unieron y crearon Calnú, la cooperativa agraria del norte uruguayo, construyendo una gran planta industrial donde procesar la caña y convertirla en azúcar. Eso motivó a muchos pequeños productores a plantar caña. Bueno, todo comienza a raíz del inicio de Calnú, en los años 70. Había como promociones para plantar
había créditos fáciles, una cantidad de cosas. Y ahí arranqué con 4 hectáreas. Había un entusiasmo tremendo, todo el mundo estaba enloquecido con la caña. No se conocía el tema de la caña, de no tener nada acá más que alguna vaca, no tener caminos, cantidad de carencias de todo tipo, a empezar a mover. La industria mueve mucho dinero y entonces por consecuencia empieza, ¿viste?, a generar un poco de riqueza y la gente progresa. En la actualidad hay unas 6.900 hectáreas plantadas con caña, pertenecientes a unos 200 productores. En esos cañaverales, que generan una vista muy particular, se desarrolla una de las tareas más sacrificadas del rubro: cortar la caña. Una tarea que requiere un paso previo: la quema. Las plantaciones se dividen en tablones. Cuando la caña alcanzó su punto de maduración y pasa del verde intenso a un tono más amarillento o amarronado, se procede a quemar ese tablón. Esta vez, una quema en una plantación no representa algo malo, sino todo lo contrario. Bueno, y esta es una etapa muy importante que hay que hacerla sí o sí, porque entre otras cosas es lo que va a permitir que después los cortadores puedan realizar su trabajo de forma más práctica, ¿no? Porque sería impenetrable ingresar a cada uno de estos cuadros sin realizar esta quema. Y entre otras cosas también lo que se gana de esta manera es eliminar todo aquello que no quiere que llegue después al ingenio, ¿no? Todo lo que no es caña hay que eliminarlo, y esta quema justamente ayuda y mucho en esa tarea. Una vez que se realizó la quema del tablón que se va a cosechar, empieza la lucha. Así se denomina la jornada de trabajo de los cortadores de caña. Lucha, que comienza bastante tiempo antes que amanezca. Dependiendo del campo y el productor, los cortadores pueden llegar en ómnibus todos juntos o lo pueden hacer individualmente en sus vehículos, principalmente motos. Como la zafra se da entre los meses de mayo y noviembre, las primeras horas de trabajo se realizan en la oscuridad, ayudados con linternas que colocan en su cabeza, y toda su experiencia van cortando en la oscuridad sin ningún inconveniente. Con el transcurso de las horas de luz natural empiezo a dimensionar mucho más lo que es esta tarea. Ver lo automatizado que están estos hombres al realizar su trabajo, y por sobre todas las cosas, lo duro que es, hace que valore mucho más lo que generan con su esfuerzo. Estos son los famosos peludos. Así se autodenominan los cortadores de caña. Un término que no tiene nada que ver con el cabello. Lo de peludos viene como referencia a la similitud de los cortadores con el tatú peludo. Y eso se debe a la apariencia de los cortadores con las cañas sobre sus hombros, al trote entre los cañaverales, sumado a los tiznados que van quedando de manipular las cañas que el día antes del corte habían sido quemadas, como anteriormente les expliqué. Bueno, ya se apagaron las linternas de la noche, ahora estamos a plena luz del día y los cortadores siguen, los peludos siguen laburando. Y
Y acá estamos con Emiliano, que es otro de los integrantes de este equipo. Emiliano, en tu caso, contame un poquito, ¿cuánto hace que haces este laburo? Hace 10 años. 10 años. 10 años, sí. Sos joven, así que empezaste también bastante joven, como la mayoría. 18 años. Y es lo que hay en Bella Unión, ¿no? Últimamente es lo que hay, lamentablemente así. El único trabajo que hay en Bella Unión es ese nomás. Cuando las necesidades te llegan, lamentablemente tenés que atracarle a lo que venga. Y bueno, ahí no quise más la escuela, no terminé la primaria Y había que laburar. y cuando mi padre trabajaba en la franquicia ya, me llevó. Y ahí aprendimos. Fue los primeros pasos que fuimos dando. Sí, después en el 2011, que yo cumplí la mayoría ya, me largué solo. Y hasta ahora. Y hasta ahora, todos los años. Y calculo que vamos a seguir. Viste que vos le agarras la mano y la vas llevando. Es sacrificado, ¿no? Viste como uno anda y Es duro. hay helada y lluvia. El peludo se levanta temprano, se viene para la chacra a cortar para sustentar a la familia, para sustentar a la casa. Yo lo vivo feliz, contento. Cuando termina la zafra nos cae la moral porque no tenemos nada para hacer y bueno, el peludo es así. Soy orgulloso de ser peludo. Es el orgullo más grande mío, ser peludo. Empezó mi padre, empezó mis hermanos, todo eso y bueno, aquí estoy. Los peludos. Personas jóvenes o no tanto, pero que hacen su trabajo con un compromiso diario digno de admirar. Por donde voy caminando en este momento es donde consideramos que cada peludo tiene su lucha diaria. 5 surcos más o menos, dependiendo la distancia, el punto de corte de cada uno de estos surcos, pero más o menos promedio de 5 es lo que cada uno de ellos hace por día. Los corta y luego tendrá que transportar toda esa caña en paquetes que se denominan monos. Cada mono, que es ese atado que cargan los peludos, puede pesar entre 30, 50, a veces hasta 60 kilos, depende cómo cada uno se maneje para realizar esa tarea, que es muy dura, que es muy sacrificada y que, como les hemos estado contando, en Bella Unión es parte de su cultura. La mayoría de los cortadores de caña son hombres, pero en los últimos años se han ido sumando algunas mujeres también, que desafiando la rudeza y dificultad que presenta la actividad, la realizan a la par del resto del grupo. Acá en el norte, la verdad que muy sacrificado es el trabajo de la caña. Esta es mi tercer zafra, espero que ojalá que vengan más. Pero es sacrificado, sí, hay pocas mujeres, en sí hay pocas mujeres. En mi grupo son 58 hombres y nada más yo de mujer. Pero en otros grupos hay alguna que otra mujer siempre que trabaja, que ayuda al marido también a grapear o va cortando y el marido va sacando, cosas así. Cada trabajador corta unos 2.500 kilos de caña por día. Corta, mueve y apila un total de 2,5 toneladas por jornada. Si lo hacen con entusiasmo, es porque la remuneración en la actualidad, a decir de los propios peludos, es buena. Eso explica por qué, pese a lo duro, muchas personas lo han hecho durante más de 30 o 40 años, como Osvaldo Correa, que empezó a trabajar en la caña hace 43 años. Pasó por todas las áreas, hasta llegar al cargo de capataz que hoy ocupa en una empresa. Yo desde niño empecé a trabajar con 11 años. Yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años. Vengo de una familia grande, somos 14 hermanos. Entonces,
Con 18 años me vine a cortar. Empecé a cortar, gracias a Dios, me empezó a ir bien. Y en el año 85 entré en la empresa Sosa Canosa, que hoy en día es Sosa Hermano. Corté 32 zafras. Si sabré lo que es un sacrificio de corte. El corte de caña es un trabajo sacrificado en el sentido que hoy está oreado porque la seca grande que hubo, entonces el terreno está seco. Pero cuando hay barro es donde el obrero sufre. Sufre para que se va enterrando en el barro para voltear, para despuntar, peor para sacar, que lo peor que hay es la sacada. Contame un poquito las herramientas de un peludo. ¿Con qué cortás? Con el hacha. El hacha. A ver, mostrame el hacha. Esa es el hacha. Perfecto. ¿Y la otra? Este es facón para despuntar la caña. Para sacar todo lo que no es la caña, para lijarla y después convertirla en el mono que van trayendo. Bien. Y tienen un palito también que es muy importante, que parece que no lo fuera, pero es muy importante. ¿Qué es eso? El peón, para sacar los monos para afuera. El peón. Con eso enganchás el mono, el atado de caña para cargarlo al hombro, ¿no? Como el trabajo de corte comienza muy temprano, la mayoría termina al mediodía. Luego empieza la tarea de la maquinaria, cargar las cañas en los camiones que luego la trasladarán a la planta procesadora. Muchos se preguntarán por qué no se utilizan máquinas para cosechar, como en otros países. Y la respuesta es similar a por qué el Estado sigue brindando subsidios para que la industria funcione. Hasta el momento, no se ha logrado activar ninguna actividad que ocupe ni siquiera un porcentaje menor de la cantidad de trabajadores que se desempeñan en las tareas vinculadas a la cosecha de caña en Bella Unión. La producción ha ido en aumento en los últimos años, contando este último periodo donde se ha registrado una de las peores sequías de la historia del país. Eso se debe a que los primeros productores de caña de Bella Unión realizaron una gran y vanguardista inversión en materia de cañerías y bombas que llevan el agua del río Uruguay hasta los campos donde iban a plantar. Y un aspecto fundamental para los productores de esta zona del Uruguay es no tener problemas con el agua. El río Uruguay abastece muchas de las plantaciones que hay de caña de azúcar en esta región, en los alrededores de Bella Unión. Hay diferentes formas de trabajo, hay algunos proyectos que han permitido tender cientos de metros de cañería subterránea para llegar a cada una de las chacras que forman parte de los proyectos. Después hay grupos más pequeños de productores que también, aunando esfuerzos con los permisos correspondientes, van logrando extraer el agua del río Uruguay y llevarla mediante bombas y cañerías a cada una de las plantaciones. Hay fuertes inversiones que la han hecho nuestros antepasados. Nosotros sí la hemos mejorado, las hemos hecho más viables, mejores. Hay una inversión fuerte en lo que son los sistemas de riego. Acá en Bella Unión hay caña de azúcar porque nosotros tenemos el río Uruguay y el río Cuarein. Desde la gremial, en conjunto con ALUR y los sistemas de riego, hemos trabajado fuertemente para hacer los sistemas de riego más eficientes, más económicos. Hablando básicamente del sistema de Calagua, estamos hablando de 4 bombas de 1100 HP cada una, que levantan el agua por 2 cañerías de 1 metro hasta un levante principal, y ahí el agua se deriva en canales abiertos hacia el norte y hacia el sur. Y luego hay subestaciones y hay 400 tomas de parcela en el cual todo productor simplemente tiene que abrir la compuerta y tiene el agua. Creo que es algo, uno que cuando sale de Bella Unión, que nos ha pasado en enero, febrero, marzo, ver la seca y regresar y ver en Bella Unión todo verde, ahí vemos la importancia que tiene el agua, ¿no? Lo que les estuve mostrando hasta ahora es la mitad de esta historia. Estuvimos hablando de cómo se planta y se cosecha la caña de azúcar, lo sacrificado que es este trabajo. Pero muchos se preguntarán cómo un trozo de caña tiznado
termina siendo después ese grano de azúcar blanco que consumimos en casa o en un establecimiento gastronómico. Es justamente lo que ocurre dentro del ingenio azucarero. Y hacia allí es a donde nos dirigimos ahora. Este es el ingenio azucarero, construido por la cooperativa de productores Calnú en la década del 60. Actualmente, Alur, bajo la administración de ANCAP. Una planta industrial con una capacidad de moler 150 toneladas de caña por hora. Una vez que comienza la actividad, la planta no para. El ingenio azucarero trabajará las 24 horas aproximadamente durante los 150 días que dura la zafra. Otro número que grafica la intensa actividad es la de los viajes de camiones, que rondan los 15.000 viajes con caña hacia la planta industrial durante la zafra. Es sumamente interesante ver cómo la caña se va transformando en azúcar, un proceso que tiene varias partes. El 30% de la caña que se muele es biomasa y el 70% jugo. Con la biomasa se genera energía que termina utilizándose para el propio funcionamiento de la planta de Alur. La caña primero pasa por un molino que la lleva a finas hebras. Así va pasando por cintas transportadoras hasta la siguiente etapa, donde irá pasando por varios rodillos que exprimirán al máximo su jugo. En este proceso se agrega agua para optimizar la extracción. Luego ese jugo pasa a tanques, donde se eleva la temperatura en una especie de cocción controlada. Luego será depositada en otros tanques de decantación, donde se separa lo sólido del jugo. Luego a ese jugo resultante se le extraerá el agua mediante un proceso de evaporación, dejando exclusivamente la materia prima con la que se elabora el azúcar o etanol. A ese producto resultante, que muchos llaman miel de azúcar, se le generarán las condiciones propicias para su cristalización. El siguiente proceso es el centrifugado, mediante el cual se separa el cristal de azúcar de la miel, dando origen al producto que conocemos y habitualmente utilizamos. Todavía en esta etapa bastante húmeda, por eso pasará por cañerías a un depósito hasta que se seque. A los 3 días vuelve a ingresar también por cañerías a la planta, pero esta vez directamente para ser empaquetada. En el 2006, el Estado uruguayo se hace cargo de este ingenio azucarero. Era una intervención muy importante como la que se registró o definitivamente culminaría la producción de azúcar en la región. La intervención no solo implicó mantener y desarrollar la planta industrial como tal, sino también un aporte económico al sector para que pudiera funcionar. Luego de varios años de esfuerzos de todas las partes involucradas, la producción sigue en aumento, acercándose al propósito de los productores, que el mencionado subsidio del Estado sea cada vez menor. Tenemos bien claro los habitantes de Bella Unión que este cultivo necesita un subsidio, sin dudas, como un montón de otros cultivos y de otras actividades económicas que hay en el Uruguay. Nosotros no tenemos ni vergüenza ni perjuicio de decir que este cultivo necesita un subsidio. Nosotros desde la gremial siempre lo que tratamos de trabajar fue de que ese subsidio sea
que sea menos. En el 2021 tuvimos récord de producción, en el 2022 también récord de producción y andamos en torno a 75 toneladas de caña por hectárea. Muy por encima de Argentina y similar a Brasil y muy superior a algunos estados, por ejemplo el estado de Río de Janeiro, estamos muy superior en productividad. Yo no puedo estar hablando acá sin agradecer al directorio de ANCAP, al directorio de la empresa LUR, a los gerentes, al departamento agrícola, a toda la producción de Bella Unión, a los trabajadores, a los productores, que entre todos se ha logrado tener, por ejemplo, en el año 2022, 8.600 kilos de azúcar de promedio. Eso quiere decir de que se sacó unas 77 toneladas, 77.000 kilos de caña por hectárea, a un rendimiento de 11 y un quebrado, que no me acuerdo cuánto fue. Esa multiplicación te da 8.600 kilos de azúcar producida en el ingenio por hectárea plantada de caña en Bella Unión. Sin duda que hablar de caña de azúcar en Bella Unión es hablar de sacrificio. Eso parece estar en el ADN de los habitantes. Hubo tiempos muy difíciles para los trabajadores que realizaban las tareas en pésimas condiciones de seguridad o salubridad y para los propios productores. Pero todas las partes, llegado el momento, estuvieron unidas bajo la misma causa. Incluso el día en el que todos los habitantes de Bella Unión hipotecaron sus bienes para mantener la industria. Todo el mundo tuvo que firmar y poner sus bienes como hipoteca para que saliera ese crédito. Que fue un crédito industrial muy pesado en los intereses, como te comenté el otro día, fuera de cámara. Nos cobraron mucho, y eso está registrado. Nos cobraron 9.9% de interés en aquel momento, por año, de 7 millones de dólares que nos prestaron, te dije. Tuvimos que pagar 32 millones ininterrumpidamente. No se autoabastecía porque la gente estaba en formación de poder plantar. Como era todo costoso, no había maquinaria, tractores grandes acá en la zona, ¿viste? No había la infraestructura para poder crecer de golpe, no había el dinero suficiente para crecer de golpe tampoco. Entonces acá se hizo en el barro, no había horario para la gente, ¿viste? Eso debe ser lo más divino. Estaba todo como compenetrado, que éramos uno solo. Yo sinceramente lo siento así, ¿viste? Te emociona un poco porque es real. A lo largo de la historia de Bella Unión como comunidad, hubo varios intentos por generar actividades alternativas, pero nada ha prosperado. Es increíble, pero me da la sensación que pese a lo dura que es esta tarea, las personas de Bella Unión quieren trabajar en la caña. El tema social de la caña es impresionante. Y también no tiene sustituto. No tiene sustituto. Eso es lo que deberían de observar los que deciden los futuros de nosotros. Y comparar. Si hacer esto, invertir, y que le cuesta algunos pesos, no es mejor que está dándole remedio, de comida, que no le pueden dar escuela, que no pueden ir a la escuela porque tienen que ir a trabajar, de sesión escolar, prostitución infantil, cantidad de cosas que todos sabemos lo que pasa para entrar a la miseria, ¿no es cierto? En esta visita a Bella Unión pude apreciar cómo mucha gente de esta comunidad empieza a ver con buenos ojos al turismo, una actividad que hasta hace poco ni se mencionaba por aquí. En la actualidad van surgiendo emprendimientos turísticos como el que hoy me recibe para poder hacer mi trabajo. Personalmente una grata sorpresa, sobre todo por el nivel y confort de Haas, un hotel boutique de 10 habitaciones que promueve el desarrollo turístico en la región, basado en las características geográficas que ubican a la ciudad en una zona de triple frontera, la naturaleza que compone el río Uruguay y sus islas, y un nuevo paseo turístico que surge lógicamente en torno a la actividad de la caña. Es un hotel, un emprendimiento familiar que surge
con esa idea de por ahí mostrar calidad, de que el huésped se sienta como en su casa. Y bueno, es un hotel pequeño, un hotel boutique, son 10 habitaciones, que bueno, cada habitación tiene el nombre de una de las islas del río Uruguay. Buscamos promover todo eso para bueno, tener por un lado más clientes nosotros y por otro lado para promover todo lo que es Bella Unión con todas las actividades que comentaste vos. También para aquellos que les gustan hacer compras, están los free shops y también pueden conocer la parte brasilera y el lado argentino también. La zona en que estamos es la triple frontera más austral del mundo, es decir, que es la más al sur. Y bueno, ahí pueden, con los paseos náuticos, pueden estar presentes en esa zona de donde se juntan los tres países. Al principio creo que en estos años va a costar un poco porque, claro, la gente acostumbrada a ver la caña de azúcar, por ejemplo, por ahí no lo valora como desde un lado turístico. Y bueno, si viene más gente de afuera y empieza a comentar que les gusta, creo que así van a empezar a valorar un poco más. Desarrollar una propuesta de alojamiento tan interesante en un punto apartado y fuera de los circuitos turísticos tradicionales del país es una gran apuesta, en este caso un esfuerzo familiar, como también es una gran apuesta abrir un establecimiento productivo al público para que a modo de visita guiada, un turista pueda conocer en detalle cómo se realiza la producción y cosecha de caña de azúcar en nuestro país. Este es un campo netamente productivo. Toda la vida nos dedicamos a la parte de producción, pero siempre nos llamaban porque querían personas que visitaban Bella Unión, querían conocer el cultivo de caña de azúcar. Entonces cada vez venía, conocían el predio, veían la cosecha, el corte, el riego, y bueno, a partir de inquietudes de los turistas, fue que empezamos a pensar en un proyecto turístico para mostrar nuestra realidad, mostrar el cultivo que nos caracteriza, que desde hace 82 años lo cultivamos. Las visitas en este establecimiento productivo comienzan con un video que introduce a los turistas en el pasado y presente del sector cañero. Luego comienza la recorrida por el campo, donde de forma muy didáctica se va explicando cómo es la dinámica del trabajo o detalles de la propia planta. Hay muchas especies de caña, y cada año van surgiendo nuevas en base a los trabajos de laboratorio que se hacen en Alur o en el exterior. Aquí aprendemos que durante 5 años promedio se utiliza la misma caña y luego de la quinta cosecha se planta nuevamente. En este caso el cartel indica LSP 85384. LSP significa que es de Louisiana Canal Point. Ese es el lugar de origen de esta variedad. 85 es el año de creación de la variedad y 384 el código que le puso el genetista. Luego dice Soca 1, es la edad, porque cuando plantamos, al siguiente año es caña planta, luego hacemos el corte y luego tenemos la Soca 1. Tenemos Soca 2, Soca 3, Soca 5, 6, dependiendo de si sigue manteniendo la productividad, la mantenemos y podemos llegar a Soca 6, Soca 7. Si la productividad no es adecuada, la damos vuelta y volvemos a plantar. Quiere decir que hasta 6, 7 años la caña, esa especie plantada, puede seguir siendo cosechada. Correcto. Lo normal es 5 años, pero si se mantiene la productividad, la mantenemos más años. ¿Y el marco 0,8? El marco 0,8 es, esto se llama surco. Cuando los surcos son estrechos o plantamos a 80 centímetros, el marco es 0,80. Lo normal en Bella Unión es que el marco sea de 1,20 m. Aquí estamos colocando 40 surcos más por hectárea. Eso nos permite los primeros años tener más productividad. ¿Cuántas especies de caña en la actualidad hay acá, Dardo? Todos los años hay un departamento agrícola que se encarga de Alur, que se encarga de hacer estudios de las variedades. Se hacen continuamente, todos los años se hacen estudios, pero a nivel comercial hoy tenemos 4 o 5 variedades principales. Una de las partes preferidas de los turistas son las demostraciones de cómo se extrae el jugo de la caña y la posterior degustación. Incluso antes de extraer jugo artesanalmente de una caña recién cortada, se puede masticar o chupar la caña. Esto es una manera
de pelar la caña para comerla mordiéndola. Al natural. Al natural. Que no mucha gente sabe que mucha la, gente sabe. la caña es rica comiéndola así, ¿no? Claro, es más rica que probarla al jugo. Desde mi gusto, ¿no? Desde mi gusto. Sí, a vos te gusta más así, natural. Más así natural, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, vamos a probarla, a ver si es verdad. Es caña natural, recién salida de la cosecha. Es exquisito, increíble, lo dulce, y bueno, ahora uno entiende por qué de esto se saca el azúcar, ¿no? La otra demostración artesanal se realiza extrayendo el jugo de una caña recién cortada. Otra experiencia muy interesante. Eso sí, para beber jugo en este caso hay que hacer un poco más de fuerza. Bueno, los que hacen un poquito de fuerza también después tienen la posibilidad de degustar obviamente el jugo de caña natural, no se da todos los días. Acá en Bella Unión están acostumbrados, ustedes toman el jugo, esto es parte de la dieta, pero bueno, para los que venimos de otras partes del país, esto es una novedad y una linda posibilidad de disfrutar e interactuar con esta propuesta turística en medio de un emprendimiento productivo. Sí, es algo lindo, es grato, le llama muchísimo la atención a la gente porque nunca anduvo entre medio de un cañaveral, nunca ha escuchado términos como gavilla, mono, peludo, capincha. Hay toda una terminología que solo un bellaunionense lo conoce, y creo que hoy la gente busca experiencias y creo que esta es una linda experiencia para conocerla. Esto es la caña de azúcar en Bella Unión. Es trabajo, desarrollo, es turismo, es la vida misma de una comunidad que respira y se mueve en base a la caña de azúcar. Es algo tan fuerte para Bella Unión que no distingue clase social, situación económica o ideología política. Es la vida. Es quien nos da de comer y el trabajo todos los días y cultivo noble que nos ha permitido ser lo que es Bella Unión hoy y lo que ha sido durante más de 50 años. Y en realidad es todo para mí, porque viste que yo hice todo, vine gurí prácticamente con 18 años y formé mi familia, mi casa, tengo mi hogar, crié mis hijos, todo a base de la caña. Sin la caña acá Bella Unión, no sé, no existiría. ¿Qué es la caña para vos? Para mí es algo muy importante, es algo muy importante, es un palenque, digamos, ¿no? Donde uno se afirma. Que Bella Unión depende de la caña de azúcar. Hoy no existe ningún otro cultivo que lo suplante al mismo, y además de la importancia social que tiene. O sea, no es que solo 5, 6, 8 productores cultivan caña de azúcar en Bella Unión, son cerca de 200 productores. Entonces, y sumado a los 1.200, 1.300 cortadores, la cantidad de gente que trabaja en la fábrica, la cantidad de graperos, de camioneros que hay, Bella Unión depende del cultivo. Muchas veces en los últimos 80 años dieron por muerta la producción de caña. Sin embargo, pese a que productores y trabajadores muchas veces tocaron fondo, siempre han salido adelante. Juntos, siendo conscientes en mayor o menor medida que unos necesitan de los otros. Quizá por eso hoy algunos veteranos vean como un logro especial haber llegado hasta aquí. Para mí fue un medio de vida, fue una forma de criar a mis hijos, darle una educación. Lástima que mis padres no están más para mostrarle que hemos salido de la miseria. A menudo consumimos productos en la comodidad de nuestros hogares en la ciudad, sin percatarnos o sin detenernos a pensar cómo llegaron a nuestras manos. Simplemente los consumimos.
¿Qué me iba a imaginar que detrás de unos granos de azúcar hay tanto esfuerzo, tantas angustias, tantas luchas?